A ver, imagínense esto por un momento. Estamos a principios del siglo XIX. El Caribe no es el paraíso turístico que conocemos, sino un mar de caos total. Los grandes imperios europeos están cayendo a pedazos y en medio de todo ese desorden empiezan a surgir leyendas. Una de ellas, la de un hombre, cuyo nombre se susurraba con una mezcla de miedo, pero también de esperanza. Y esa es precisamente la pregunta del millón que vamos a intentar responder hoy. ¿Quién fue realmente Roberto Cofresí? ¿Fue un simple criminal, un terror de los mares, o fue quizás un rebelde que se atrevió a desafiar a las grandes potencias para ayudar a su gente? Como van a ver, la respuesta no es tan simple. Para entender al personaje, primero tenemos que entender su mundo. Viajemos a Puerto Rico, a principios de los 1800. El control del Imperio Español está cada vez más débil y sus reglas comerciales, súper estrictas, están asfixiando a la gente de la isla. Era, sinceramente, el escenario perfecto para que estallara la rebelión. Y es justo en este ambiente tan tenso, en este caldo de cultivo, donde aparece nuestro protagonista. Un nombre que, con el tiempo, se convertiría en leyenda y en sinónimo de piratería en todo el Caribe. Roberto Cofresí y Ramírez de Arellano. Ok, vamos a meternos de lleno a descubrir al hombre que se esconde detrás del mito. Y para eso tenemos que empezar por sus orígenes que, les adelanto, son bastante inesperados para un pirata de su fama. Y aquí es donde se rompe el primer estereotipo. Miren, Cofresí no venía de la nada ni de la miseria. Nació en una familia bastante acomodada de Cabo Rojo. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Qué lleva a alguien con esa posición a una vida de crimen en el mar? Bueno, algunas teorías dicen que fue por el maltrato que veía de los marineros extranjeros hacia los locales, y que eso le encendió una sed de venganza. Ahora, un momento, porque es súper importante entender esta diferencia. Un corsario era, para que nos entendamos, un pirata legal. Tenía un permiso de un gobierno, una patente de corso, para atacar a sus enemigos. Un pirata, en cambio, era un forajido, sin lealtad a nadie más que a su tripulación. Cofresí empezó a operar en esa zona gris, pero finalmente cruzó la línea y se convirtió en el pirata más buscado. Y bueno, una vez que cruza esa línea, su carrera como pirata despega. Y con ella nacen las tácticas que lo hicieron tan temido por los imperios y, supuestamente, tan querido por la gente común. La clave de su éxito era su astucia. Él no tenía una flota gigantesca, para nada. Lo suyo eran las goletas, barcos pequeños y súper rápidos. Y lo más importante, se conocía la costa de Puerto Rico como la palma de su mano. Se podía esconder en manglares donde los enormes buques de guerra de España o Estados Unidos simplemente no cabían. Era básicamente una guerra de guerrillas en el mar. Y para darnos una idea de la escala de sus operaciones a bordo de su barco, el Ana, sus blancos favoritos eran los buques mercantes. ¿Qué robaba? Pues lo más valioso de la época: azúcar, café, oro. Llegó a paralizar el comercio en rutas clave entre la isla de Mona, Vieques y la costa dominicana. Aquí es donde la historia se empieza a mezclar con la leyenda, porque se cuenta, y se cuenta mucho, que Cofresí no se quedaba con todo el botín. La tradición dice que compartía gran parte de lo robado con la gente más pobre de los pueblos costeros. ¿Y qué ganaba con eso? Pues algo mucho más valioso que el oro: lealtad, protección y, sobre todo, silencio. Claro, su fama creció tanto y tanto que dejó de ser un problema local. Se convirtió en una amenaza real para el comercio mundial. Y las grandes potencias, pues, decidieron que ya era suficiente. Y fíjense lo increíble de la situación. Las acciones de Cofresí eran tan disruptivas que obligaron a dos potencias que no se llevaban nada bien, España y los jovencísimos Estados Unidos, a formar una alianza. Una alianza para cazar a un solo hombre. Enviaron a una de sus naves más rápidas, el USS Krampus, con una única misión: atrapar a Cofresí. Y su final fue de película. En marzo de 1825, el USS Grampus le preparó una trampa haciéndose pasar por un barco mercante cualquiera. Cofresí mordió el anzuelo, se acercó, y ahí se desató una batalla brutal. A pesar de que luchó con todo, su barco quedó destrozado. Increíblemente, logró escapar nadando hasta la costa, pero, una vez en tierra, fue traicionado por milicias locales que lo capturaron. Su captura, por supuesto, marcó el fin de sus días como pirata.
Pero, irónicamente, fue solo el comienzo de su vida como leyenda inmortal. Lo llevaron al imponente Castillo del Morro, en San Juan. El juicio fue más bien una formalidad, un consejo de guerra súper rápido, diseñado para dar un ejemplo claro. No hubo defensa real ni nada parecido. La sentencia, la verdad, ya estaba escrita. Y es justo en este momento donde el mito se sella para siempre. Cuentan que, frente al pelotón de fusilamiento, se negó a que le vendaran los ojos y que gritó estas palabras llenas de desafío. Con esa última frase, Cofresí se aseguró de que su historia, su leyenda, jamás muriera con él. Lo ejecutaron junto a 10 de sus hombres el 29 de marzo de 1825. Pero su muerte fue más que el fin de un hombre. Fue, simbólicamente, el fin de toda una era, el cierre definitivo de la llamada Edad de Oro de la piratería en el Caribe. Pero, por supuesto, su legado sigue vivito y coleando. Todavía hoy hay gente que busca su supuesto tesoro en las cuevas de Cabo Rojo. Se ha convertido en un símbolo muy poderoso de resistencia contra la opresión en la cultura de Puerto Rico. Al final, la historia del hombre fue devorada por el poder del mito que él mismo ayudó a construir. Y todo esto nos deja con una última reflexión, ¿no? ¿Por qué nos fascinan tanto estas figuras? Quizá es porque en historias como la de Cofresí, el último gran pirata del Caribe, vemos un reflejo de algo que nunca muere, la eterna lucha entre el orden y la rebeldía, entre la ley de los imperios y ese profundo deseo de libertad.